¿Cuál es el pensamiento central del libro de Números? Bueno, en este libro, Cristo es revelado, número uno, como el significado de la vida del pueblo de Dios. Y número dos, este Cristo, que era el sentido de la vida de los israelitas, era el testimonio de Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, con este mensaje damos inicio hoy a una serie de 32 programas del Estudio Vida del Libro de Números, y es un gozo para nosotros darle la bienvenida a este primer programa. La Biblia, la palabra infalible de Dios, contiene la totalidad de la revelación divina, y este libro de Números nos revela de manera completa todo aquello que Dios tiene para el hombre, y por lo tanto no se le puede añadir ni quitar nada. Por otro lado, desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis, podemos ver que el hablar divino nos muestra una progresión. Los 5 libros de Moisés, que se les conoce como el Pentateuco, nos presentan en forma de semillas todas las grandes verdades de las revelaciones en la Biblia. Así como la semilla de una planta necesita crecer y tener un desarrollo apropiado para manifestarse plenamente, asimismo sucede igual con las semillas de las verdades contenidas en la Biblia. Bien, con este preámbulo iniciamos hoy el estudio del 4º libro de Moisés, el libro de Números, y nos acompaña Guido Olivares para este mensaje que hemos titulado Palabras de Introducción. Guido, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un privilegio regresar al programa para dar inicio al estudio vida del libro de Números. En este libro se revela el desarrollo del ejército que combate por los intereses de Dios. Como ya mencionamos, este libro, al igual que Levítico y Éxodo, contiene muchas de las grandes verdades a manera de semillas. Sin embargo, este es un principio con el cual no todos los lectores de la Biblia están familiarizados. Así que, Guido, ¿qué tal si en forma breve nos explica en qué consiste este principio? Como usted dijo, la revelación de la Biblia tiene una progresión a medida que avanza. Por ejemplo, al inicio de Génesis vemos a Dios completamente solo. Luego podemos apreciar su obra creadora, cuya cumbre es el hombre, quien debería ser uno con Dios para llevar a cabo el propósito de Dios. Después vemos la caída del hombre y la manera como Dios lo recobra. Y al final de la Biblia, vemos una ciudad brillante, una maravillosa entidad que se llama la Nueva Jerusalén. Dicha ciudad es la consumación de todas las semillas de la verdad que fueron sembradas en el Antiguo Testamento y que ahora han sido cosechadas y manifestadas en una única entidad que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. El propósito de Dios consiste en unirse, mezclarse e incorporarse con su pueblo para ser edificados conjuntamente como la Nueva Jerusalén, como testimonio de Dios por la eternidad. Gracias, Guido. Cuando estábamos a punto de terminar el estudio Vida de Levítico, recibimos una llamada de una persona que había estado escuchando esos mensajes del estudio Vida de Levítico. Ella nos dijo que a pesar de haber sido cristiana durante tanto tiempo, jamás había sido capaz de leer el libro de Levítico porque no le encontraba significado alguno. También nos dijo que había estado escuchando los mensajes de Levítico y que finalmente había podido encontrarle el sentido a este libro. Nos dijo textualmente:
he podido ver a Cristo en cada página del libro de Levítico, después de escuchar el estudio vida. Ciertamente, esto es algo que nos anima mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Pues bien, oramos para que todos aquellos que ahora escuchan este estudio vida de números tengan esa misma experiencia. Bueno, antes de iniciar el primer segmento con Witness Lee, quisiera leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 1 de Números. Dicen así: Entonces Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo, después que ellos salieron de la tierra de Egipto, diciendo: Sumad el número de toda la asamblea de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, según el número de nombres, todos los varones uno por uno, de 20 años para arriba, todos los que son aptos para el servicio militar en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus compañías. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Pues bien, como se puede apreciar, este censo estaba relacionado con el hecho de formar un ejército. Escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de números. Adelante. We are on the fourth book of Moses, the so-called Pentateuch. Ahora estamos comenzando el cuarto libro del Pentateuco, escrito por Moisés. In these 5 books of Moses, En estos 5 libros de Moisés all the seeds of the truth se han sembrado todas las semillas de la verdad. Así que tenemos que creer que en cada uno de estos 5 libros del Pentateuco podemos ver cada punto de la revelación divina. Sin embargo, la revelación divina no fue dada de una sola vez y para siempre, sino que fue dada de manera progresiva. En esta progresión de la revelación divina, siempre hay un avance de la revelación divina. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y al final de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, podemos contemplar una ciudad nueva, brillante y gloriosa. Al principio, lo que había era solo Dios. Solo Dios, nada más. Estaba solo. Luego, Él vino para llevar a cabo la obra de creación y ahora Dios estaba allí acompañado de la creación. Y por supuesto la creación incluía al hombre. Y luego sucedió algo que no es tan bueno, la caída del hombre. Pero después de la caída vino la redención de Dios. Y finalmente en la culminación de la Biblia hay una ciudad. Y esta ciudad está edificada con la Trinidad divina, que se ha mezclado con su pueblo redimido. Mediante este breve resumen, podemos ver cómo la revelación divina avanza progresivamente, libro tras libro. Y ahora quisiera darles el esquema general del libro de Números, el cual consiste que el pueblo redimido de Dios sea conformado en un ejército santo de Dios, el cual debía proseguir siguiendo el liderazgo de Dios y debía pelear por él. No se olviden que todo lo que está escrito por Moisés en los 5 libros del Pentateuco es una tipología. La totalidad del pueblo de Israel es una tipología de la iglesia. Tal como ellos fueron formados en un ejército, la iglesia también hará lo mismo. Toda la iglesia debe ser formada en un ejército. Y Satanás conoce que hay un ejército que es formado por todos los fieles que viajan y pelean con Dios todo el tiempo para que Dios pueda tener un reino con su casa. Guido, siempre me han gustado los mensajes de apertura de Witness Lee cuando inicia un nuevo libro del estudio vida de la Biblia.
Además de mostrarnos un trasfondo histórico, también nos presenta el escenario dentro de la revelación divina. Y en este contexto del libro de Números, podemos ver que el pueblo de Israel, el cual tipifica a la iglesia, fue conformado como un ejército para pelear por el reino y la casa de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Toda la Biblia habla acerca de una sola cosa. En este caso, el pueblo de Dios es conformado como un ejército para pelear por los intereses de Dios, para establecer su reino en la tierra y edificar su casa, a fin de que Dios pueda obtener su testimonio y su expresión. Este debe ser exactamente nuestro propósito como creyentes y es la razón por la cual estamos en la tierra. Estamos aquí para disfrutar a Cristo, para experimentar a Cristo y pelear por sus intereses. No solo amamos a Cristo, sino que también amamos el deseo de su corazón, el cual consiste en establecer su reino y edificar su casa en la tierra. Es decir, Cristo desea edificar su cuerpo para poder ser expresado, para poder ser testificado y para que Satanás sea derrotado. Pienso que Satanás está temblando a medida que hablamos acerca de esto porque estamos hablando de algo muy crucial. No estamos aquí sencillamente como cristianos de una manera general. Estamos aquí para ser constituidos de Cristo como aquel que pelea por sus intereses a fin de establecer su reino y su casa en la tierra. El Señor desea llenarnos consigo mismo para ser edificados juntamente como el testimonio de la unidad en Cristo, el cual es el testimonio de Dios. Que el Señor nos conforme como tal ejército. Amén, Guido. Cuando terminamos el estudio vida de Colosenses, recuerdo que en el último mensaje hablamos acerca de perseverar en la oración. Sin duda, esta es la manera como el pueblo de Dios puede pelear por los intereses del Señor. Bien, el cuadro que veremos ahora es maravilloso, porque el pueblo de Dios debe permanecer ocupado y enfocado únicamente en Cristo. Y este tema lo desarrollaremos continuamente a medida que avanzamos en el libro de Números. No obstante, para aquellos que todavía no han escuchado los estudios vida de Éxodo y de Levítico, quisiera explicarles que el principio dinámico que opera a lo largo de estos libros del Antiguo Testamento es que todos los cuadros positivos nos revelan a Cristo. En este caso, veremos que el pueblo de Israel permanecía ocupado principalmente con dos cosas: el arca del testimonio y el tabernáculo, los cuales son un tipo del agrandamiento de Cristo. Regresemos con Winnesley. Adelante. What is the central thought of this book of Numbers? ¿Cuál es el pensamiento central del libro de Números? Well, in this book, Bueno, en este libro, Christ is revealed Cristo es revelado, número 1, como el significado de la vida del pueblo de Dios. Miremos el caso de los israelitas, que eran como 2 millones de personas. Ellos habían vivido en el desierto durante 40 años. ¿Y qué hicieron durante todo ese tiempo? Aparentemente no hicieron nada, pero ellos estaban ocupados diariamente con el arca del testimonio de Dios. Y esa arca era el centro del tabernáculo, y el tabernáculo también era llamado el tabernáculo del testimonio. Día tras día, durante 40 años, 2 millones de personas estuvieron laborando solamente para guardar el arca con el tabernáculo. Y esa arca y el tabernáculo eran el significado de la vida de los israelitas, el sentido de su vida. Si no hubiera existido el arca, la vida de los israelitas no habría tenido ningún sentido, ningún significado.
Y número 2, este Cristo, que era el sentido de la vida de los israelitas, era el testimonio de Dios. Tanto el arca como el tabernáculo se llamaban el testimonio de Dios. Puesto que el arca tipifica a Cristo, el significado de la vida de los israelitas era cuidar de Cristo como el testimonio de Dios. El testimonio se refiere a la ley. Las 2 tablas de la ley se llamaban el testimonio y estaban dentro del arca. Debido a que el testimonio estaba guardado dentro del arca, el arca se le llamaba el arca del testimonio. La ley era un testimonio de la persona que la legisló, que era en este caso Dios. La ley nos muestra la clase de Dios que tenemos. La ley es como un retrato de lo que Dios es y tipifica a Cristo. Cristo no era solo el significado de la vida del pueblo de Dios, sino también era su centro. Si prestamos atención a la manera como las 12 tribus de Israel acampaban en el desierto, veremos que el arca que contenía las tablas de la ley, que eran el testimonio, era el centro alrededor del cual ellas acampaban. Por tanto, el pueblo de Israel había tomado a Cristo no solo como el sentido de sus vidas y su testimonio, sino también como su centro. Y esto nos muestra que actualmente, hoy, en la vida de iglesia, debemos tomar a Cristo como el significado de nuestras vidas. Debemos tomar a Cristo como nuestro testimonio y debemos tomar a Cristo como nuestro centro. Pues bien, Guido, el pueblo de Dios estuvo ocupado durante 40 años con una sola cosa: el arca del testimonio y el tabernáculo del testimonio. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos explica por qué razón esta ocupación única del pueblo de Israel nos muestra que debemos tomar a Cristo como el significado de nuestras vidas, como nuestro testimonio y como nuestro centro? Este es un cuadro maravilloso. Imagínense por un momento 2 millones de personas cuidando el arca durante 40 años. Sin lugar a dudas, eso nos indica que ese era el significado de sus vidas. Si ellos abandonaban el arca, sus vidas no tendrían significado alguno. El arca se refiere a Cristo mismo, quien es el significado de nuestras vidas. Así como un guante se hace a la imagen de una mano, si la mano no existiera, el guante perdería todo su significado. Asimismo, nosotros sin Cristo no tenemos significado alguno en nuestras vidas. Él es la sustancia, el significado y la realidad de nuestras vidas. Las tablas de la ley también eran llamadas el testimonio de Dios. Eran un retrato para mostrarnos a Cristo como el verdadero testimonio de Dios. De la misma manera, Cristo, quien es el testimonio de Dios, ahora vive en nuestro ser interior, haciendo de nosotros el tabernáculo del testimonio. Por otro lado, Cristo también era la centralidad del pueblo de Israel. Todo el pueblo acampaba alrededor del tabernáculo mientras estuvo en el desierto. Igualmente, Cristo debe ser nuestro centro. Como cristianos que somos, debemos acampar alrededor de Cristo. Cristo es el significado de nuestras vidas. Cristo es nuestro testimonio y Cristo es nuestro centro. Por lo tanto, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Así es, Guido. El uso de la palabra acampar es muy apropiado porque el tabernáculo del Antiguo Testamento era una tienda. Dicha tienda era portátil y se podía mover con facilidad y nunca se quedaba en el mismo sitio durante mucho tiempo. El pueblo de Dios estaba acostumbrado a empacar y ponerse en movimiento continuamente. En cuanto a esto, en Números 10, del 33 al 36, dice lo siguiente: Así partieron del monte de Jehová 3 días de camino, y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos 3 días de camino, buscándoles lugar de reposo.
Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Y cuando el arca partía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a las miriadas de los millares de Israel. Con estos versículos como trasfondo, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante. In this book, En este libro, the book that reveals Christ, un libro que revela a Cristo, tells us Christ is se nos dice que Cristo no está quieto, sino que es uno que se mueve, que actúa, que prosigue y que siempre sigue adelante. Al avanzar, Él es nuestro líder y Él tomó la delantera. Y Él es también nuestro camino. Tomar la delantera es abrir el camino, ser el camino. Y el camino es Cristo mismo. Y Él también es nuestra meta. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. Cristo es nuestro líder. Cristo es nuestro camino. Y Cristo también es nuestra meta. Ahora, puesto que tomamos a Cristo como nuestro líder, le seguimos. Y Él nos guía para que sigamos. ¿En dónde? En su camino, hacia su meta. Y su meta es Él mismo, Dios mismo. Tal como el camino es Él y el líder es Él, esa es la razón por la cual nos dice que Él no solo es el camino, sino también la verdad y la vida. Si lo tenemos a Él, tenemos vida. Y tenemos entonces el significado de nuestra vida. Y tenemos el testimonio. Y tenemos el centro. Y al tenerlo a Él, tenemos a Cristo no solo como nuestro líder, sino también como nuestro camino y como nuestra meta. En el Nuevo Testamento existe la revelación de Cristo en todos estos aspectos, pero no nos da muchos detalles, solo nos da unos versículos. Para poder tener una visión completa de Cristo, como el significado de nuestras vidas, como el testimonio, tener a Cristo como nuestro centro, como nuestro camino y como nuestra meta, necesitamos el cuadro que nos presenta el libro de Números. ¿Pero para qué? Para que el pueblo redimido de Dios pueda avanzar y pelear. Para avanzar en su jornada y en su pelea por los intereses de Dios, se necesita que Cristo sea el significado de sus vidas, su testimonio, su centralidad, su líder, su camino y su meta. De lo contrario, no habría la manera en que avancen y peleen, a fin de que Dios pudiera ganar un terreno en la tierra para edificar su reino con su casa. Y esta casa finalmente tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será la consumación del reino de Dios y de la casa de Dios. A través de esto podemos ver que toda la Biblia nos muestra una cosa única, que es la intención de Dios es tener un pueblo formado como un ejército para tomar a Cristo como el significado de sus vidas, como su testimonio, como su centralidad, su líder, su camino y su meta, a fin de avanzar y pelear por Dios para tener un terreno en la tierra donde haya un pueblo con la que pueda edificar su reino y su casa, lo que finalmente tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Esto es lo que dice la Biblia y se los presento a ustedes. ¡Aleluya! La mayoría de los cristianos conocen el versículo del Evangelio de Juan donde dice que Cristo es el camino. No obstante, no todos los lectores de la Biblia conocen a Cristo como nuestro camino, como nuestro líder y como nuestra meta. ¿No es así, Guido? En la esfera física es imposible conocer esto, porque es algo que se encuentra en la esfera espiritual. En la economía de Dios, lo único que importa es Cristo mismo, quien es nuestro líder, nuestro camino y nuestra meta. Por lo tanto, la Biblia solo dice una única cosa, a saber, que Dios desea obtener un grupo de personas
que sean formados como un ejército que toman a Cristo como el significado de sus vidas. Cristo como su testimonio, Cristo como su centro, su líder, su camino y su meta, para avanzar y pelear por Dios a fin de obtener un terreno en la tierra donde haya un pueblo con el cual Él puede edificar su reino y su casa, lo que finalmente se consumará en la Nueva Jerusalén. Esto es algo maravilloso. Amén. Gloria al Señor por este primer mensaje del estudio Vida de Números. E invitamos a nuestros queridos radioyentes para que nos sigan acompañando a lo largo de este recorrido por este libro del Antiguo Testamento. Y a usted, Guido, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Ha sido un gozo estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. La vida cristiana normal, una obra clásica de Watchman Nee que ha ayudado a avanzar en el crecimiento espiritual a miles de creyentes y también ahora le puede ayudar a usted. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.